Buenas tardes, mi nombre es Hugo Ferney Chaus Colorado, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Para la materia de Ingeniería de Ciclo de Vida se me pidió estimar los costos. Los integrantes del grupo son Ana Isabel Cruz Hernández, Angie Marcela Hernández Romero, Hugo Ferney Chaus Colorado y Juan Sebastián Alejandro Acuña Hernández. Yo les voy a hablar de el libro de Urich 2013, eh, entonces del capítulo exactamente 13. Como se verá en la figura 1, el método de diseño para la manufactura, que significa DPM, diseño para la manufactura, empieza con la estimación de costos de manufactura del diseño propuesto. Esto ayuda al equipo a determinar en un nivel general qué aspectos del diseño, es decir, componentes, ensamble, soporte, son más costosos. El equipo entonces dirige su atención a los aspectos apropiados de los pasos subsiguientes. Este proceso es iterativo. Eh, entonces acá están los costos de manufactura. Este es el diseño propuesto del que les hablaba. Entonces comenzamos con un diagrama de flujo donde se estiman los costos de manufactura. De este se subdivide en tres procesos: reducir los costos de componentes, reducir los costos de ensamble y reducir los costos de soporte de producción. eh, de el primero y el último, reducir los costos de componentes y reducir los costos de soporte de producción, se deriva uno que consiste en considerar el impacto de decisiones del DPM en otros factores. Luego de esto, se va a recalcular los costos de manufactura. eh, Luego esto pasa a una decisión suficientemente bien. Si no, se devuelve al principio. Y si es así, sigue con el diseño aceptable. Ahora vamos, para esto pues se tiene una figura donde se van a estimar los costos de manufactura. Esto tiene 5 grandes pasos, los cuales vamos a ver. La figura 2 muestra un modelo sencillo de entradas y salidas de un sistema de manufactura. El costo de manufactura es la suma de todos los gastos para las entradas del sistema más el costo por disponer de las de los desperdicios producidos por el sistema. Las empresas generalmente usan costos unitarios de manufactura, que se calcula al dividir los costos totales de manufactura para algún periodo, por lo general un trimestre o un año, entre el número de unidades de producto manufacturadas durante ese periodo. Entonces aquí vemos el sistema de entradas y salidas de costo de manufacturas. Vemos que el sistema de manufactura abarca lo que es el equipo, información, herramientas, artículos determinados, desperdicios, servicios, suministros, energía, componentes comprados, mano de obra, materias primas. En la sesión siguiente se va a explicar cómo se determinan los costos de manufactura, entre los cuales se determinan los métodos útiles para reducir los costos de componentes, ensamble y apoyo a la producción, así como analizaremos los resultados logrados por medio del DPM y algunas de las implicaciones más generales de las decisiones del diseño para la manufactura. En la figura 3 se muestra una forma de clasificar los elementos del costo de manufactura. Bajo este esquema, el costo unitario de manufactura de un producto está formado por costo en tres categorías. Hablamos del primero, que es costo de componentes, en donde abarca los conocidos como partes del producto. Pueden incluir piezas estándar compradas a proveedores. También están los costos de ensamble. Los artículos discretos generalmente se ensamblan con partes. El proceso de ensamble casi siempre causa costos de mano de obra y también puede causar costos por equipo y herramienta. Y tenemos los costos indirectos. Indirecta es la categoría que se usa para englobar los demás costos asociados con el manejo de materiales, aseguramiento de calidad, adquisiciones, embarque, recepción, instalaciones, mantenimiento de equipo herramental, entre otros. Estos son los sistemas de apoyos requeridos para la manufactura del producto. Entonces acá como les hablaba, está como el diagrama. Entonces estos son los costos de manufactura, comenzando con los costos de manufactura anteriormente mencionados. Tenemos que se dividen en tres pues grandes bases, por decirlo así, que una es los componentes, el ensamble y los gastos indirectos. Dentro de los componentes pues se derivan estándar y otro como personalizado. De este personalizado sale la materia prima, procesamiento, maquinado, que vamos a ir viendo en el transcurso.
también del ensamble se mina mano de obra y equipo de herramientas, que también lo vamos a ver, y de los gastos indirectos, apoyo y asignación indirecta. Entonces comencemos. Gastos de transporte. Los costos de transporte son costos de transporte. Los costos de transporte son los costos incurridos por el envío de un producto desde el productor o el distribuidor hasta el distribuidor hasta el cliente o consumidor. Los costos fijos. Los costos fijos son aquellos en los que se incurre en una cantidad predeterminada sin considerar cuántas unidades del producto se fabriquen. Y los costos variables son aquellos en que se incurre en proporción directa al número de unidades producidas. Un ejemplo, el costo de materias primas es directamente proporcional a la cantidad de múltiples de admisión producida. Vamos a hablar entonces de la estimación de costos de componentes estándar. Los costos de componentes estándar se estiman ya sea uno, comparando cada pieza con otra muy semejante que la empresa ya esté produciendo o comprando en volúmenes comparables. O dos, solicitando la cotización de precios a vendedores o proveedores. Los costos de componentes menores, por ejemplo tornillos, resortes e insertos, usualmente se obtienen de la experiencia de la empresa con componentes similares, mientras que los costos de componentes grandes por lo general se obtienen de cotizaciones de vendedores. Esto más o menos dentro del lapso de un año, entre el número de unidades del producto manufacturado durante ese periodo. También tenemos la estimación de costos de componentes personalizados. Cuando el componente personalizado es una sola pieza, estimamos su costo al sumar los costos de materias primas, procesamiento y herramental. En casos donde el componente personalizado sea en realidad un conjunto de varias piezas, entonces lo consideramos como producto. Asimismo, para llegar al costo de este producto estimamos los costos de cada subcomponente y luego sumamos el ensamble de los costos indirectos. Para calcular la estimación de costos de componentes estándar, pues vamos a entrar en el tema que significa cuando el componente personalizado es una sola pieza, estimamos su costo al sumar los costos de materias primas, procesamiento y herramienta. En casos donde el componente personalizado ya sea en realidad un conjunto de varias piezas, entonces lo consideramos como producto de sí mismo. Para llegar al costo de este producto estimamos el costo de cada subcomponente y luego sumamos el ensamble y los costos indirectos. Estimación de costo de ensamble. Los costos de ensamble manual se pueden calcular sumando el tiempo estimado de cada operación de ensamble y multiplicándolo por una tasa de mano de obra. La estimación de costos indirectos, pues la mayor parte de las empresas asignan cargos indirectos mediante el uso de tasas indirectas, también llamadas tasas de gastos indirectos. Las tasas indirectas por lo general se aplican a uno o dos impulsadores o elevadores de costos. Los impulsadores de costos son parámetros del producto que se miden directamente. Los cargos indirectos se suman a costos directos en proporción a los impulsores. Los impulsores comunes de costos son el costo de cualesquiera materias compradas, el costo de mano de obra de ensamble y el número de horas de tiempo del equipo que consume el producto. Vamos a comenzar, como les dije, eran 5 grandes pasos. Vamos con el paso 2, reducir los costos de componentes. Casi todos los componentes ingenieriles discretos, el costo de componentes comprados será el elemento más importante del costo de manufactura. Esta sesión presenta varias estrategias para minimizar estos costos. Muchas de estas estrategias se pueden conseguir incluso sin la ventaja de estimaciones precisas de costo. En este caso, estas estrategias se convierten en reglas de diseño o reglas prácticas para guiar las decisiones de reducción de costo del diseño de manufactura. Entonces, pues vamos a entrar al campo. Hablamos de que aquí se encuentra en este segundo paso la estimación de costo de componentes estándar. ¿Qué quiere decir? Son partes que pueden ser costosas simplemente porque los diseñadores no entendieron las capacidades, los impulsadores de costos y los límites del proceso de producción. En ciertos procesos, el costo de producir una pieza es una simple función matemática de algunos atributos de la pieza.
que serían los impulsadores de costos para el proceso. Ejemplo, un proceso de soldadura podría tener un costo directamente proporcional a dos atributos del producto. Uno, el número de soldaduras y dos, la longitud total de las soldaduras que se realizará en la máquina. Rediseñar componentes para eliminar pasos de procesamiento. Un cuidadoso escrutinio del diseño compuesto puede llevar a sugerencias para rediseño que puede resultar en la simplificación del proceso de producción. La reducción del número de pasos en el proceso de fabricación de la pieza resulta por lo general también en una baja de costos. Algunos pasos del proceso pueden simplemente no ser necesarios. Por ejemplo, puede ser innecesario pintar piezas de aluminio, en especial si no son visibles al usuario del producto. En algunos casos, varios pasos pueden eliminarse por sustitución de paso alternativo del proceso. Seleccionar la escala económica apropiada para procesar la pieza. Acá hablamos de que el costo de manufactura de un producto por lo general baja a medida que aumenta el volumen de producción. Este fenómeno se conoce como economía de escala, que para un componente fabricado se presenta por dos razones básicas. Los costos fijos se dividen entre más unidades y dos, porque los costos variables bajan más, porque la empresa puede justificar el uso de procesos y equipos más grandes y más eficientes. Estandarizar componentes y procesos. Al principio de economías de escala también se aplica a la sección de componentes y procesos. Cuando aumenta el volumen de producción de un componente, disminuye el costo unitario del componente. La calidad y el rendimiento con frecuencia aumenta también con cantidades crecientes de producción, porque el productor del componente puede invertir en aprender y mejorar el diseño del componente y su proceso de producción. Para un volumen dado y esperado del producto, las ventajas de volúmenes sustancialmente más altos de componentes se pueden lograr mediante el uso de componentes estándar. Apegarse a la adquisición del componente de caja negra. Bueno, esta es una estrategia de reducción de costos de un componente que se usa en la industria automotriz de Japón. Se denomina diseño de caja negra del proveedor. Bajo este método, el equipo da a un proveedor solo una descripción de caja negra del componente, es decir, una descripción de lo que el componente tiene que hacer, no cómo hacerlo. Bueno, eso es de Carlin y Fijmonot 1991. Esta clase de especificación deja al proveedor con la más amplia libertad posible para diseñar o seleccionar el componente para lograr un costo. Paso 3. Disminuir los costos de ensamble. El diseño para el ensamble es un conjunto bien establecido del diseño para la manufactura, que abarca la disminución del costo del ensamble para casi todos los productos. El ensamble constituye una parte relativamente pequeña del costo total. No obstante, concentrar la atención en los costos de ensamble de grandes ventajas indirectas es frecuente, que como resultado de la importancia que se da al DFA, la cantidad total de piezas, la complejidad de manufactura y los costos de soporte se reduzcan junto con el costo de ensamble. Esta sesión presenta algunos principios útiles para guiar las decisiones del diseño para el ensamble. Estandarizar componentes y procesos. Bueno, hablamos acá que a favor de mantener una estimación vigente del costo de ensamble, además de esta puntuación absoluta, proponen el concepto de eficiente del ensamble. Este se mide como un índice de relación entre el tiempo mínimo teórico del ensamble y una estimación del tiempo real del ensamble para la producción. Este concepto es útil para el desarrollo de una intuición sobre lo que impulsa el costo de ensamble. Esta expresión para el índice de producción, pues la tenemos acá, como la pueden ver, es índice DFA, número mínimo teórico de piezas por 3 segundos y el tiempo total estimado del ensamble. Vamos a hablar de integrar las piezas. Si una pieza no satisface los requerimientos de una de las teóricamente necesarias, entonces es candidata para su integración física con una o más de las otras piezas. El componente multifuncional resultante es a veces muy complejo, como consecuencia de la integración de formas geométricas diferentes que de otro
modo serían piezas separadas. Las piezas integradas no tienen que ser ensambladas. En efecto, el ensamble de las figuras geométricas de las piezas se logra mediante el proceso de fabricación de piezas. Las piezas integradas son a veces menos costosas de fabricar que las piezas separadas, a las que se sustituyen, y las piezas integradas permiten que las relaciones entre formas geométricas críticas sean controladas por el proceso de fabricación que la pieza. Por ejemplo, el moldeo en lugar de un proceso de ensamble. Vamos a hablar también de maximizar la facilidad del ensamble. Dos productos con un número idéntico de piezas pueden diferir en un factor de 2 o 3 en tiempo de ensamble requerido. Esto es porque el tiempo real para tomar, orientar e insertar una pieza depende de las geometrías de esta y de la trayectoria requerida de su inserción. Las características ideales para una pieza, para un ensamble son adaptado de Blount, bueno, esto es adaptado de Brown 1999. Bueno, como les dije, son: la pieza se inserta desde arriba del conjunto. La pieza tiene alineamiento propio. No es necesario orientar la pieza. La pieza requiere de solo una mano para su ensamble. La pieza no requiere de herramientas. La pieza se ensambla en un solo movimiento lineal. La pieza se asegura inmediatamente al insertarla. Considere el ensamble por parte del cliente. Los clientes pueden adaptar, completar algún ensamble del producto, en especial si con ello tienen alguna ventaja. Por ejemplo, hacer la compra y manejar con más facilidad el producto empacado. No obstante, diseñar un producto tal que pueda ser fácil y correctamente ensamblado por los clientes más ineptos, muchos de los cuales no hacen caso de las instrucciones, en sí un desafío importante. Paso 4. Reducir los costos del apoyo a la producción. Al trabajar para reducir al mínimo los costos de componentes y de ensamble, el equipo puede también lograr reducciones en las demandas puestas en las funciones de apoyo a la producción. Por ejemplo, una disminución en el número de piezas baja las demandas en manejo de inventario. Una rebaja del contenido del ensamble decrece el número de trabajadores necesarios para la producción y por lo tanto reduce el costo de supervisión y manejo de recursos humanos. Los componentes estandarizados aminoran las demandas en soporte de ingeniería y control de calidad. Hay, además, algunas acciones directas que el equipo puede tomar para restringir los costos de apoyar la producción. Minimizar la complejidad del sistema. Un sistema muy sencillo de manufactura utilizaría un solo proceso para transformar una sola materia prima en una pieza única. Quizás un sistema para extrusión de una varilla de plástico de un solo diámetro hecha a partir de pelotitas de plástico. Desafortunadamente existen pocos de estos sistemas. La complejidad resulta de una variedad en las entradas, salidas y procesos de transformación. Muchos sistemas reales de manufactura comprenden cientos de proveedores, miles de piezas diferentes, cientos de personas, docenas de tipos de productos y docenas de tipos de procesos de producción. Cada variante de proveedores, piezas, personas, productos y procesos introduce complejidad al sistema. Por lo general, a estas variantes se les debe dar seguimiento, vigilar, administrar, inspeccionar, manejar y llevar inventario a un costo enorme para la empresa. Mucha de esta complejidad es impulsada por el diseño del producto y puede por lo tanto ajustarse al mínimo a través de decisiones inteligentes del diseño. Considere el ensamble por parte del cliente. Un aspecto importante del diseño para la manufactura es anticipar los posibles métodos de falla del sistema de producción y tomar medidas correctivas apropiadas en las primeras etapas del proceso del desarrollo. Esta estrategia se conoce como prueba de error. Y por último entramos al paso quinto: considerar el efecto de decisiones del diseño para manufactura en otros factores. Bueno, hablamos de que se va a buscar reducir al mínimo el costo de la manufactura. No es el único objetivo del proceso de desarrollo del producto. El éxito económico de un producto también depende de su calidad, de la oportunidad en su introducción y del costo de desarrollo. También puede haber situaciones
en las que el éxito económico de un proyecto se comprenda para llevar al máximo el éxito económico de toda empresa, al observar decisiones eh, del diseño para la manufactura, DPM. Estos problemas deben considerarse explícitamente como el efecto del diseño, como el efecto de decisiones para el diseño en el tiempo de desarrollo, el efecto del diseño, perdón, el efecto de decisiones del diseño de manufactura para el costo del desarrollo, el efecto del DPM para la calidad del producto, el efecto del DPM para los factores externos. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Hasta una próxima oportunidad.